Bueno, el día de hoy vamos a hacer el segundo ejercicio de la ayudantía de Bernoulli, el cual consiste en lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una bomba centrífuga, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? El motor de una bomba centrífuga de aceite consume 35 kilowatts. Este motor que está acá consume 35 kilowatts. Cuando la bomba bombea 0,1 metros cúbicos por segundo de aceite. Bien, esta bomba genera un aumento de presión de 400 kilopascales en el fluido de operación. Si la bomba tiene un diámetro de entrada de 8 centímetros y un diámetro de salida de 12 centímetros y un rendimiento del motor del 90%, determina el rendimiento de la bomba centrífuga. Bien, primero que nada, veamos qué es una bomba centrífuga. Bien, una bomba centrífuga, o en general una bomba, es un elemento que le entrega energía al fluido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si que ustedes tienen una línea de tubería a una cierta altura y tienen que llevar el fluido hasta a otra altura mayor, el fluido por sí solo no va a ser capaz de subir, no va a ser capaz de subir a esta altura por sí solo. Necesita un elemento o un componente que sea capaz de entregarle energía al fluido para que pueda pasar de este punto a este otro punto. Y ese elemento es una bomba. La bomba es capaz de entregarle energía al fluido y y que el fluido sea capaz de llegar a mayores alturas. Bien, para esto son las bombas, para impulsar el fluido. Bien. ¿Y cómo está compuesta una bomba? En este caso vamos a ver una bomba centrífuga. Una bomba centrífuga está compuesta por un motor, ¿bien? Un motor el cual va a generar una rotación en un eje, ¿bien? Y esa rotación en el eje va a generar la rotación en un impulsor, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por aquí vamos a tener la entrada del fluido, vamos a tener una entrada del fluido que para este caso, para este ejemplo, es con un flujo volumétrico de 0,1 metros cúbicos partido en segundo, ¿bien? Entra y va a salir por aquí arriba con el mismo volumen. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este fluido, que en este caso es aceite, va a salir a una mayor presión, ¿bien? Y va a salir con una mayor energía, de tal forma que ese fluido cuando salga de la bomba va a poder ser capaz de, para este caso en específico, va a poder ser capaz de llegar a mayores alturas, ser impulsado a mayores alturas. Bien, para eso es lo que nos sirve una bomba, en este caso una bomba centrífuga. Bien, entonces, identifiquemos los datos que tenemos acá. Tenemos la potencia del motor, tenemos el rendimiento del motor, bien, pero ojo, rendimiento del motor no se refiere al rendimiento de la bomba, solamente estamos hablando del rendimiento del motor, bien, o sea, de cuánta energía transforma este motor y se le entrega al eje, bien, nos dan los diámetros de entrada y de salida, nos dan los flujos básicos y nos dicen que, claro, que entre el fluido que entra y sale hay una diferencia de presiones de 400 kilopascales. Entonces, para encontrar el rendimiento de la bomba centrífuga, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Bien, ¿cuáles van a ser nuestros puntos de estudio? Nuestros puntos de estudio van a ser, aquí va a estar el punto 2, que va a estar a la salida de la bomba centrífuga, y el punto 1 va a estar acá, a la entrada de la bomba centrífuga. Bien, entonces, ecuación de Bernoulli, Bernoulli entre 1 y 2. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener presión 1 partido en ρg. Recuerden que aquí las densidades son iguales porque es el mismo fluido de operación. Bien, más velocidad 1 al cuadrado partido en 2g más z1, que es la altura. Bien, más, ¿qué sucede? Como tenemos una bomba, un elemento que le entrega energía al fluido, aquí se va a considerar la altura de bomba útil. Esto va a ser igual a la presión en el punto 2, ρg,
más la velocidad 2 al cuadrado partido en 2g más altura en el punto 2. No tenemos turbinas y vamos a despreciar las pérdidas de carga. Así que esta sería la ecuación de Bernoulli para este problema. Bien, de partida, aquí un supuesto que posiblemente no se mencionó en el enunciado, pero que hay que considerarlo. En la bomba, vamos a considerar que la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 es cero. Bien, de por sí existe una diferencia de alturas que es correspondiente a las distancias que hay entre el equipo. Pero la verdad es que se va a despreciar para este ejemplo porque no conocemos en específico cuál va a ser el modelo de la bomba y tampoco se da mayor detalle sobre eso. Así que para este ejemplo vamos a considerar que las alturas o la diferencia de altura entre la entrada y la salida va a ser despreciable. O sea, Z2 menos Z1 igual a cero. Bien, entonces, ¿qué nos va a estar quedando de la ecuación de Bernoulli? Nos va a estar quedando la presión 1 partido en ρg más velocidad 1 al cuadrado partido en 2g más la altura de bomba útil igual a la presión en el punto 2 partido en ρg más la velocidad en el punto 2 al cuadrado partido en 2g. Bien, eso es lo que nos va a estar quedando de la ecuación de Bernoulli. Entonces, despejemos la altura de bomba útil. La altura de bomba útil va a ser igual a presión 2 menos presión 1 partido en ρg más velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado partido en 2g. Bien, eso es lo que nos quedaría. Entonces, claro, ahora, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltarían las velocidades. ¿Cómo podemos encontrar las velocidades? Es sencillo, ya que nosotros conocemos los caudales, o sea, conocemos el caudal, el cual, como se conserva la masa, van a ser iguales. Bien, el caudal de entrada igual al caudal de salida. Si queremos encontrar la velocidad, tenemos que dividir el caudal por el área. Bien, nos dan los diámetros de entrada y de salida, así que perfectamente podemos encontrar las velocidades. Primero, la velocidad 1 va a ser igual al caudal partido en el área 1. Bien, donde el área 1 va a ser el área de entrada, o sea, diámetro 8 centímetros. Esto va a ser flujo volumétrico partido en el radio serían 4 centímetros, por lo tanto será 0,04 metros al cuadrado por pi, porque recuerden que el área es pi por radio al cuadrado. Bien, y el flujo volumétrico sabemos que es 0,1 metros cúbicos partido en segundo. Por lo tanto, si reemplazamos todos los datos, vamos a obtener que la velocidad en el punto 1 o la velocidad de entrada del fluido va a ser de 19,89 metros partido en segundo. Mismo procedimiento para la velocidad en el punto 2, flujo volumétrico partido en el área 2. Vamos a tener que es flujo volumétrico partido en radio de salida. Recuerden que el diámetro de salida es de 12 centímetros, por lo tanto, el radio de salida va a ser de 0,06 metros al cuadrado por pi. Bien, esto va a implicar que la velocidad de salida va a ser, velocidad de salida de la bomba va a ser 8,84 metros partido en segundo. Bien, las velocidades, o sea, la velocidad disminuye dado a que el diámetro de salida es mayor que el diámetro de entrada. Bien, pero sin embargo la diferencia de presiones entre un fluido y el otro es muy alta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es reemplazar estos datos en la altura de bomba útil. La altura de bomba útil, H bomba útil, va a ser igual a
presión 2 partido en presión 1 partido en rho G más, ¿qué vamos a tener acá? La diferencia de velocidades al cuadrado partido en 2G. O sea, P2 al cuadrado, o sea, 8,84 al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, o sea, 19,89 al cuadrado. Todo esto partido en 2G. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que recordar lo que nos decía el enunciado. El enunciado nos decía que cuando el fluido pasaba por la bomba, ¿qué pasaba? Se generaba una diferencia de presiones de 400 kilopascales. O sea, el fluido 2 aumentaba 400 kilopascales con respecto al fluido 1. Por lo tanto, P2 partido en P1 va a ser 400 kilopascales. 400 kilopascales. Partido en la densidad por la gravedad. Más la diferencia de velocidades. 8,84 al cuadrado menos 19,89 al cuadrado, partido en 2G. Si reemplazamos todos los valores, porque conocemos todos, conocemos la gravedad, conocemos la densidad del fluido, vamos a obtener la altura de bomba útil. La altura de bomba útil va a ser igual a 30,939 metros. ¿Qué significa esto? Que la bomba está aportando 30,939 metros de energía al sistema. Bien, pero esto no es lo que nos pedían, lo que nos están pidiendo es el rendimiento de la bomba. Bien, entonces aquí tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar que la altura de bomba útil, la altura de bomba útil es igual ¿a qué va a ser igual? A el rendimiento de la bomba por la potencia de la bomba partido en el flujo másico por la gravedad. Bien, esta sería la ecuación para poder encontrar la altura de la bomba útil, la cual ya conocemos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a lo siguiente. Bien, el flujo másico se va a calcular así. Nosotros tenemos que el flujo másico es igual a el caudal o flujo volumétrico por la densidad. Ya que recuerden que el caudal está en metros cúbicos partido en segundo, la densidad en kilogramos partido en metro cúbico, por tanto, si los multiplicamos nos da kilogramos por segundo. Y ahí tendríamos el flujo másico del fluido. Bien, recordemos que el caudal o flujo volumétrico es de 0,1 metros cúbicos partido en segundo por la densidad que es 860 kilogramos metro cúbico. Esto nos da un flujo másico de 86 kilogramos por segundo. Bien, ese sería el flujo másico del fluido. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya tenemos el flujo másico, ya tenemos la gravedad, tenemos la altura de bomba útil, nos falta la potencia de la bomba. ¿De dónde sale la potencia de la bomba? Aquí tenemos que ver un aspecto muy técnico. Voy a recortar esta imagen. Ya. Nosotros tenemos que la potencia del motor, la potencia del motor
es de 35 kilowatts. Bien, entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Estos 35 kilowatts se van a transportar al eje y del eje a la bomba. Bien, pero recuerden que a la bomba no le van a llegar los 35 kilowatts, porque el motor tiene un rendimiento del 90%. Por lo tanto, la potencia que le va a llegar a la bomba, o sea, la potencia de la bomba, va a ser el 90% de la energía que le envía el motor a la bomba, o sea, 0,9 por 35 kilowatts, ya que nos dicen que el motor tiene un rendimiento del 90%. Por lo tanto, la potencia de la bomba va a ser 35 kilowatts por el 90%. Bien, y ahora ya tenemos todos los datos para poder resolver este problema. Bien, ya que conocemos la bomba, la altura de bomba útil, H bomba útil, ya lo conocemos. Esto es igual a el rendimiento de la bomba por la potencia de la bomba partido en el flujo másico por la gravedad. Despejamos el rendimiento de la bomba y nota que el rendimiento de la bomba es igual a, ¿qué vamos a tener acá? La altura de la bomba útil, por el flujo másico, por la gravedad, todo esto partido en la potencia de la bomba, que es el 90% de la potencia del motor. Bien, si reemplazamos todos los datos, nos va a dar que esto es, claro, la altura de la bomba útil eran los 30,939 metros, el flujo másico son los 86 kilogramos por segundo, la gravedad va a ser 9,81 metros partido en segundo cuadrado, todo esto partido en 0,9 por 35.000 watts, y con esto vamos a obtener el rendimiento de la bomba, el cual nos da que es un rendimiento de la bomba de, nos daría 0,8286, pero eso traducido a porcentaje va a ser 82,863%. Este es el rendimiento de la bomba centrífuga.